parece? ¿Qué opinión tiene Miguel Ponce? Él es subsecretario de Industria. ¿Cómo ves, Miguel, hoy al dólar blue de cara a las PASO? Ya después de haber subido mucho y haber emparejado a la inflación, debería quedarse más o menos en estos niveles, ¿no? Debería quedarse en estos niveles, vos lo decís bien, y de hecho hay una expectativa favorable para después del 14. Ahora, estos días tenemos algunas cosas contradictorias. ¿Por qué? Porque el mercado ha leído, yo te diría, de dos maneras lo ocurrido, ¿no es cierto?, con el pago y el mar. Sí. El hecho de pagar en yuanes genera una situación de claramente estar al desnudo en que no hay dólares. Entonces, al no haber dólares, el dólar se transforma en elemento escaso y la lectura que ha hecho parte del mercado es que si estamos con las reservas líquidas negativas en los niveles en los que estamos, si además no podemos pagar en dólares porque no los tenemos y tenemos que ir a los yuanes, la sensación de debilidad que tiene el gobierno y particularmente el Banco Central para hacer frente a cualquier tipo de corrida cambiaria me refiero, y aparece como muy débil, ¿cierto? Entonces, eso puede generar tendencias alcistas que se vienen a sumar al histórico cambio de carteras que se produce en cualquier año electoral meses antes de las elecciones. Con la diferencia, Miguel, de que ahora tendrías un gobierno supuestamente más market friendly, con lo cual debería ser por ahí más a favor, aunque sea después, como vos decías, a partir del 14 de agosto, que por ahí bajaría un poquito. Hablabas de las reservas del Banco Central, estiman que las reservas líquidas están en negativo en 10.000 millones de dólares. Hay otro dato, Miguel, que vos siempre hablás y que es clave, que es la deuda comercial que tiene el Banco Central con los importadores, que la calculan ya en 11.000 millones de dólares, con lo cual tendrías ahí, sumando las dos cosas, reservas netas en negativo por 21.000 millones de dólares, y es la herencia que se le deja al próximo gobierno. Exacto. Yo te diría inclusive que habría que actualizar ese número de los 11.000, 12.000 con el que veníamos hablando, y todos te dicen ya que se está acercando a los 20.000 la deuda de empresas importadoras. Y encima tenés que hablar de eso. Hoy, Mariano, es casi una coincidencia de que los planetas no están alineados. Hoy, en estos momentos, ya he recibido 14 llamados de importadores que me dicen que está prácticamente parado y estamos viviendo un apagón aduanero, básicamente a partir de que te aparecen las CEF, ¿no es cierto? Esta calificación que te da la FIP diciéndote que no podés siquiera presentar una cifra. Con lo cual, me parece que estamos en un momento muy particular, el peor momento del comercio exterior que yo me acuerde. Porque incluso vos decías, Miguel, que aunque te den la CIMI, después al final no te dejan tampoco. Absolutamente. Acá hay una cuádruple Nelson, ¿no es cierto? La Secretaría, la FIP, la aduana y al final el Banco Central. Con lo cual tenés un recorrido, una carrera de obstáculos que cada vez se pone más difícil. Yo acabo de subir 1 o 2 tweets poniendo cepo al cepo. Es decir, ya veníamos mal a partir de la 0 hora de hoy, algunos me dicen desde anoche, prácticamente las páginas están sin poder ser utilizadas. Con lo cual hay una situación como muy contradictoria, porque lo que aparece como esperanzador para después del 14, todos hablamos de que los papeles van a volver, de que de 30 lo que están valiendo ahora van a pasar a valer 50, que hay una expectativa, ¿no es cierto?, de recuperación importante, que va a caer el riesgo país, que se va todo a partir del 14. Bueno, en estas horas, sin embargo, la situación del frente externo nuestro es muy difícil. Bueno, creo que sí, ahí están apuntando muy fuertemente también contra quienes no están liquidando, ¿no? ¿Cómo ves eso en relación a las restricciones? Vos fijate que precisamente lo de AFIP es decirte, no podés presentar nuevas IRAs hasta que no hayas liquidado todo. Ahora, eso se lo dicen a los exportadores.
La pregunta es, ¿qué pasa con aquellos que no tienen nada para liquidar y sin embargo les sigue apareciendo esa inconsistencia, como se denomina ahora de manera... Que consigan algo para liquidar, fácil, a ver. Comprale a otro, comprale cupo. No tienen nada. No, pero, ¿y quiénes son los que más sufren? Obviamente no son los más gordos, son las pymes. Muchas pymes están con problemas que, primero, los plazos le pasaron de 90 días a 180 y hasta 360 días. Es absolutamente imposible hablar en el comercio exterior de estos valores, sobre todo teniendo en cuenta que de alguna manera la fama de los argentinos no es precisamente de ser muy cumplidores. Mi temor es que pese a estas perspectivas para después del 14, pese a esta expectativa favorable que está habiendo en todos los mercados para después del 14, la situación de estos días se transforme de tal manera que pueda arruinar inclusive el post-14. Ojalá haya sensatez, ojalá se logren tomar las medidas, porque acá me están llamando dos sectores que hasta este momento nunca me habían llamado. Los sectores vinculados a insumos para la salud y los sectores vinculados a las petroleras. Estos dos sectores que prácticamente ni siquiera han sufrido aumentos, ¿no es cierto?, en la reglamentación que apareció en el boletín oficial vinculadas a subir el 7 o el 25 a los servicios. Sin embargo, están teniendo problemas y en algunos casos se amenaza con parates. Ya cuando te llaman de aquellos que traen insumos para la salud, ya es para preocuparse porque nunca en general han tenido problemas. Sergio Massa habla de un récord de importaciones, que desde hacía mucho no había tanto récord de importaciones y que lo que hubo fue una gran sobrefacturación, ¿no? De importaciones, un estoqueo muy importante de importaciones que seguramente, a ver, algo habrá habido, ¿no? Desde ya, Mariano, a ver, la gran culpa es la brecha. ¿Por qué? Porque obviamente si vos podés conseguir a dólares oficiales lo que importás y luego con todo el tema de esta brecha se termina colocando, ¿no es cierto?, a dólar blue o dólar MEP o dólar contado con liqui, obviamente cuando las diferencias son tan abismales de estar en el entorno del 100%, un día 90, otro día 105, bueno, pero en el entorno del 100, hace como muy tentador este tipo de procesos que por supuesto debieran ser controlados por la autoridad competente. Nadie está diciendo de que la aduana, a partir de la asunción de Guillermo Mitchell en la aduana, empezó a controlar mucho, lo que significa que antes pasaba de todo, ¿no? No, correcto. Y además están, como dicen ellos, peinando, digamos, quit por quit, para ver cuáles son las empresas que realmente están operando normalmente, porque aparecieron también muchas empresas que eran absolutamente casi desconocidas. No, y los amparos, ¿no? El negocio de los amparos que había antes, que salían todos, había muchos negocios ahí entre medio, muchas empresas cubriéndose diciendo, y yo no sé el precio de reposición, entonces lo pongo al precio de reposición. Pero después, muchas veces pasó que tu precio de reposición fue el mismo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ese es el gran tema, digo. ¿No? Los precios no bajan, Miguel. Pero por supuesto, acá es el único lugar del mundo donde las materias primas o los productos suben y cuando después bajan, acá no se baja. Hay bajada, no hay cultura de precio porque por la que estamos y ya que entró, lo mantengo. Es casi un clásico. El problema es que como esto ya es cultural, cuando administras debieras saber esto. De la misma manera que cuando decís que vas a aplicar un impuesto o un recargo por única vez, sea por única vez. El gran temor que hoy tiene la gente del comercio exterior es que los últimos aumentos, del 7% o del 25%, ¿no es cierto?, sobre el proceso de importación y del comercio exterior, continúe. Después deje de ser excepcional y continúe. Todavía tenemos el impuesto al cheque, ¿no? Digo como ejemplo. De Cavallo, sí, que Cavallo lo había puesto. Era otra gestión, otro gobierno, ¿no? Totalmente. Por eso a veces, cuando a comienzos de año se resuelve mantener o no el estado de emergencia económica, uno dice, bueno, sí, claro, es para mantener aquellos impuestos que eran puestos por única vez. Miguel, muchas gracias como siempre por atendernos y bueno, traernos toda esta información sobre el comercio exterior.
Gracias a ustedes y ojalá se normalice lo antes posible, así paran los llamados de los amigos tan preocupados. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego, Miguel.